Paz de Cristo para ti, hermano, hermana, que tomas esta clase. Bienvenido. Quiero dar algunos puntos, algunas pautas en cómo plantar iglesias en grandes como también en pequeñas ciudades. Prácticamente siempre se depende de dos factores. Conocer la comunidad en donde uno va a hacer el trabajo y también saber ir con Dios. Si Dios no va contigo, no podrás avanzar mayor cosa. Por lo tanto, cuando se trata de analizar la comunidad, la ciudad en que uno va a estar trabajando, es bueno determinar quiénes viven ahí, qué costumbres tienen, qué creencias, qué necesidades hay. Al hacer esos estudios, uno puede determinar dos cosas. Una es el tipo de persona que uno quiere alcanzar, o sea, su grupo principal. Y al determinar ese grupo principal, usted puede determinar también las estrategias a seguir. Para darle un ejemplo de ello, en cómo esto funciona, déjeme traer tres casos. El primero es de la iglesia donde yo me he encontrado aquí ya por más de 15 años. Hace aproximadamente unos 17 años hicieron un estudio, esta iglesia anglosajona. El estudio lo hicieron tomando en cuenta 8 kilómetros en el entorno, a la redonda, del edificio donde ellos están ubicados. En el estudio encontraron cuántos asiáticos vivían o viven, cuántos afroamericanos, encontraron cuánta gente hispana vive en el lugar, pero no solamente eso, encontraron también detalles de cuánta gente soltera vive en esos entornos. Gente soltera en sus 20 y 30, se encontraron un número altísimo de gente soltera. Encontraron también que la presencia hispana era significativa en el área. Bueno, al concluir estos estudios, ellos determinaron que iban a alcanzar a la población hispana y es como yo llegué a ser parte de esta plantación de iglesia entre los hispanos. Se determinó también alcanzar a los solteros. Sin embargo, ese plan fracasó. Fracasaron otros también ahí cerca que se determinó hacer que no funcionaron. Pero es necesario hacer ese estudio. Otro ejemplo que les quiero traer es el de una congregación que está aproximadamente a unos 15 minutos. Hicieron un estudio similar y concluyeron que iban a enfocarse en alcanzar a la gente de familia, con niños. Al hacer este proceso, determinaron que había una gran necesidad de crear un ministerio para parejas con niños. Como puede estar viendo, los estudios revelan información, revela quiénes son la gente que uno quiere alcanzar. En esta iglesia vieron que había una necesidad de un ministerio para familias con niños pequeños. Esto indica que tenían que crear estrategias que supliesen la necesidad de una familia con niños, programas de niños, programas para familias con niños. En el caso previo de la congregación que les traje donde yo me encuentro, bueno, lo que hicieron fue buscar una persona que hiciese este trabajo. Y es como yo entré a ser parte de esa estrategia. Bien, si hacemos el estudio, determinamos qué gente queremos alcanzar y entonces podemos determinar la estrategia que vamos a aplicar. Un tercer ejemplo. Hace unos 4 años hice un viaje a Argentina, en Buenos Aires. Y me enteré, estando allá, que había una iglesia que había determinado alcanzar a la gente joven profesionista. Y entonces fui a visitar esa iglesia en un día entre semana que tenían servicio. Y fue maravilloso ver ahí más de 300 jóvenes, solteros,
profesionistas, entrando en sus alabanzas, en comunicación unos con otros, escuchando el mensaje. Fue algo muy bueno en ese momento, ver que lo que habían determinado les estaba funcionando. Por lo cual, determinar qué necesidad hay en la comunidad es necesario, es beneficioso, es bueno, porque de ahí depende a quiénes usted mayormente quiere alcanzar. Y de acuerdo a ello, usted puede desarrollar las estrategias para alcanzarlo. Sin embargo, quiero decirles que no siempre esto funciona. ¿Por qué? Porque las estrategias son buenas como para el mercadeo. Determina el mercado, la necesidad de la comunidad, y de acuerdo a eso se determina el producto, el servicio que puede suplir necesidades de la comunidad. Pero cuando se trata de plantar iglesia, es diferente, porque las iglesias dependen más de Dios que de una estrategia. Por lo tanto, con frecuencia se fracasa en este proceso cuando solamente se tiene un buen estudio, un buen análisis, pero Dios no está involucrado. Este error se ha cometido muchas veces. Yo lo conozco en congregaciones que lo han hecho, en individuos que han hecho tal cosa. Es más, hay un señor aquí, líder religioso, que plantó una de las iglesias más grandes en Estados Unidos y ha plantado muchas más iglesias. El señor Rick Warren. Rick Warren hizo un análisis allá en el estado de California, en la ciudad donde él quería plantar esa iglesia. De acuerdo al análisis, él desarrolló una estrategia, un plan. Él diseñó cartas, diseñó formas de conectar con esas personas. Bien. Lo mismo han tratado de hacer otras personas en otros lugares. La misma estrategia, el mismo plan. Han hasta copiado lo mismo que hizo este hombre y enviaron precisamente cartas. Enviaron la misma información que el señor Warren envió. Sin embargo, los resultados no fueron los mismos. No han sido. Es más, han fracasado en ello. ¿Qué es lo que hace entonces de diferencia entre tener un buen análisis y tener éxito? La palabra de Dios nos da la respuesta. Si Dios no edifica la casa, en balde, de balde trabajan los obreros. Así es. Este es un proceso en el cual Dios tiene que ir involucrado, tiene que acompañar al plantador de iglesia. El plantador de iglesia debe de depender totalmente de Dios, porque es una iglesia. Es Dios quien va a abrir las puertas. Cristo mismo nos dijo precisamente en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Por lo tanto, es necesario entender estos principios para poder avanzar, para poder tener este éxito en lo que procuramos. No se trata solamente de un método, de un análisis. Se trata de que Dios vaya con usted. Ir con Dios requiere muchísima oración, muchísima para poder alcanzar esas metas que uno quiere llevar a cabo, alcanzar. Con esto en mente, quiero darles algunos puntos en cómo equiparse, prepararse para alcanzar comunidades, bien sea en pequeñas o grandes ciudades. Las estrategias van a cambiar un poco, pero hay algunos puntos que en realidad no deben de cambiar. Bien, quiero hablarles precisamente un poco de esta iglesia High Point. La iglesia de High Point ha desarrollado una estrategia para El Salvador. Ahí la ven ustedes abajo, que todo salvadoreño tendrá o tenga la oportunidad de escuchar y obedecer el Evangelio. Bien, las estrategias van de plantar iglesias en las ciudades más grandes y luego ir cubriendo las menores.
El resultado ha sido bien motivador. Ver iglesias que ya se están dando en las ciudades grandes como también en pueblos y en caseríos. ¿Qué es lo que toma? Determinar qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, a quiénes vamos a alcanzar, buscar esas personas con las que queremos hacer el trabajo. Bien, para poder hacer esto, pensemos en ello, en lo que toma. Se necesita buenos líderes para realizar este trabajo. Buenos líderes. Líderes que estén dispuestos a pagar un precio a veces muy alto, sacrificios que se tienen que llevar a cabo. En Éxodo 5 dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Como pueden ver, hay una comisión de parte de Dios a través de Moisés. Moisés es enviado por Dios. Moisés está obedeciendo a Dios. Y Dios le ha prometido que Él va a estar con él. Ya hay una asociación aquí que es la que va a traer los resultados. Sin embargo, podemos ver que el liderazgo tiene un precio. Moisés tuvo que salir, dejar la comodidad que ya había logrado como pastor de animales y tiene que ir y enfrentarse a un temible enemigo. Un rey, el faraón, que podía terminar con su vida en cualquier momento. Pero Dios le dice, yo voy a estar contigo. Y entonces va. El líder tiene que ser ese líder revolucionario, visionario, para lograr el objetivo. Si no se está dispuesto a hacer esto, el fracaso va a estar a la puerta, en pequeña ciudad o en grande. Tenemos que ir con Dios. En el caso de Nehemías, el asunto fue precisamente similar. No más que en este caso, si usted puede ver, Nehemías entiende una necesidad que existe en Jerusalén. Restaurar las murallas, restaurar la ciudad, pero hay retos, grandes retos. La gente estaba en una miseria, pero hay una necesidad. ¿Cuál es la necesidad que vio Moisés o Dios a través de Moisés? Liberar al pueblo, los hebreos, liberarlos de la mano opresora de Egipto. En el caso de Nehemías hay otra necesidad y la necesidad es restaurar la ciudad. Las necesidades son diferentes, las estrategias son diferentes, consecuentemente. Una cosa va con la otra. Es porque el análisis es necesario, pero el ir con Dios, imperativo. ¿Qué sucede? Que Moisés avanzó con su trabajo a través de señales que Dios le iba dando, las cuales le iban dictando al faraón que había un Dios detrás de esta acción. En el caso de Nehemías, él apeló a Dios. Y cuando el rey le dice, ¿qué te sucede? Él estaba listo. Oiga lo que dice. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Bien, Nehemías obtuvo su petición. El rey le dice, ¿qué pides? Nehemías estaba listo. Necesito gente, necesito material, necesito cartas, necesito material, madera para poder hacer el trabajo. Las estrategias son necesarias de acuerdo a la necesidad. Moisés necesitaba señales de parte de Dios. Nehemías
necesita recursos, gente para poder hacer el trabajo. Pero igual, el líder debe ser visionario y debe ser revolucionario para lograr estos objetivos. Cree en grande, sirve a Dios como los grandes. En nuestro tiempo tenemos precisamente líderes recientes o líderes presentes que están haciendo algo novedoso. Tienen grandes retos. Por ejemplo, leí la historia hace poco de el señor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia. El hombre que se lanzó con una estrategia, con un sueño de lograr la paz entre una guerrilla, entre una milicia que había golpeado a los colombianos enormemente. Hubieron grandes oposiciones y un largo proceso, pero lo logró. Si el líder grande va a buscar a servir a Dios en grande y va a estar dispuesto a sufrir grandes retos. En nuestro tiempo tenemos al señor Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Este joven presidente es visionario, es de coraje, sabe lo que tiene que hacer y sabe los retos que se enfrenta. Es más, la oposición ha sido tan fuerte que intenta frenarlo de una y otra forma, pero no lo logra. El líder visionario es revolucionario y si tú has de ser un líder plantador de iglesia, entiende que tendrás grandes retos que enfrentar. Pero esto es lo otro. Si tú entiendes que vas a plantar iglesias, quieres hacerlo, te ligas a Dios y Dios está contigo, entonces Dios va a proveer los medios, los recursos que tú necesitas para que lo puedas llevar a cabo. Yo tengo un dicho que digo, el dinero ya existe para el trabajo, solamente que está en los bolsillos de otra persona y hay que ver cómo lo sacamos de ahí. Pero ya existe. Ese dinero ya está presente, los recursos ya existen. Entonces, ¿qué necesitamos? Trabajar en esa dirección tomados de la mano de Dios. Segundo, define bien tu blanco. Ya habiendo hablado de que hay que hacer un análisis de la comunidad, habiendo hablado de ir con Dios, piensa en eso. ¿Quiénes son esas personas que tú quieres alcanzar? ¿Por qué? ¿Por qué quieres alcanzar a esas personas? Determina valores que te van a dar ese impulso, esa forma de no negociar con nadie que se oponga, a menos que sea Dios, que te esté dirigiendo diferente. ¿Por qué? Porque en el proceso siempre hay personas que te van a decir que lo estás haciendo mal, que vas hacia un fracaso. Van a haber personas que quieren cambiar tu plan, muchas de ellas bien intencionados. Pero si ellos no han pasado por el proceso de análisis y de oración, ten cuidado. Sobre todo si ellos no han hecho tal trabajo, te pueden estar mal dirigiendo. Determina bien a quiénes quieres alcanzar y por qué. Y ten cuidado que alguien venga y te cambie tu plan. Estudia tu comunidad. ¿Qué quieres alcanzar? ¿Qué parte de la ciudad? ¿Qué segmento de la ciudad? ¿Por qué esa comunidad? ¿Qué es lo que te mueve a hacer eso? ¿Qué grupo étnico quizás? ¿Qué edad? ¿Qué necesidades tiene la comunidad? Cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas, tienes que entrar en la comunidad, tienes que entrar a convivir con la gente, a explorar y luego, de acuerdo a ello, es como tú empiezas a decir, esto es lo que yo necesito hacer. Bien, sé un líder revolucionario, sé un líder que de veras quiere hacer cambios, confía en Dios, tómate de la mano de Dios. Pero segundo,
define bien. Aunque sea ahí haya muchísima gente, ancianos, jóvenes, niños, determina quiénes son los que tú vas a alcanzar y de acuerdo a ello desarrolla tus estrategias, tus programas, lo que vayas a hacer. Tercer punto, no lo hagas solo. Hay una falacia de lo que es el llanero solitario. En realidad no podemos avanzar solos. Necesitamos de Dios y necesitamos de gente con nosotros. Haz equipo. El apóstol Pablo dice a los colosenses en esta porción, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Note, Pablo oraba, pero Pablo está pidiendo a los colosenses que oren por él y por su equipo para que Dios les abra puerta. La oración es imperativa. Es más, sin oración hay fracaso y hay frustración. Hace muchos años atrás, bueno, por ahí unos 8, 9 años, hubo un predicador frustrado, quien había estado por varios años con una iglesia y no había podido levantar congregación. Los ancianos determinaron que tenía un tiempo prudencial para poder probar de que podías cambiar las cosas o tenían que dejarlo ir. Él me llamó y me hizo la pregunta de qué estaba haciendo, porque escuchaba que tenía éxito en lo que estábamos haciendo. Yo hice una cita con él, me senté a tomar un café y cuando él me pregunta, ¿qué es lo que tú haces? Le dije, comenzamos orando, seguimos orando y terminamos orando. Yo pude ver su rostro molesto de este hombre, porque la respuesta no era lo que él esperaba. Él esperaba que yo le diese una fórmula, un método, algo mágico por ahí que pudiese conectar con la gente, pero no la oración. Sin embargo, en plantación de iglesia, en discipulado, esto es en realidad clave, depender de Dios. Debemos de hacer precisamente eso. Pablo lo hacía. Note esta otra porción bíblica que traemos aquí. Dice, había en la iglesia de Antioquía varios profetas y maestros, a saber, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día de ayuno, mientras celebraban el culto al Señor, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les he encomendado. Entonces, después de haber ayunado y haber hecho oración, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Puede ver usted la necesidad de lo que es orar, ayudar? Son los medios en cómo Dios trabaja, en cómo Dios se mueve. ¿Ok? La iglesia de Antioquía tenía grandes sombras, grandes elementos. ¿Por qué? Porque es una iglesia dedicada a la oración, al ayuno. Y como resultado, esta iglesia se volvió una iglesia misionera. Una iglesia que envió obreros a otras partes. Prácticamente podríamos decir lo siguiente, hermano. El Espíritu Santo es. Recuerde las primeras letras de Espíritu Santo, las iniciales. Espíritu Santo. Póngala las dos juntas. Es. El Espíritu es. El Espíritu Santo es quien te va a llevar y quien te va a dar éxito en el trabajo. Así de sencillo. Pero sí
requiere mucha disciplina. Bien, la oración, hermano, es imperativa para formar también equipos. Forma equipo, un equipo de mentoría, un equipo que te pueda dar apoyo a ti espiritual, un equipo al cual tú puedas ir y buscar dirección espiritual, hombres y mujeres que sean maduros, que te puedan ser de ese apoyo. Reúnete regularmente con ellos para que te escuchen y oren por ti, por tu equipo, por tu misión. Este grupo de personas en realidad es indispensable. Ellos son los que te van a apoyar, así como la iglesia de Antioquía, que oraban, que ayunaban, que enviaban. Sí, necesitamos hacer equipos. Equipo que vaya con nosotros, equipo que no va con nosotros, pero que está con nosotros. Un equipo misionero. Un equipo que ora contigo. Un equipo a quien tú escuchas. Y un equipo también con quien tú vas a disfrutar los éxitos. Es bueno detenerse en el camino de la jornada y decir, bueno, hemos logrado esto, vamos a celebrar, vamos a dar gracias a Dios. Haz tu equipo de oración, de mentoría y trata de ayudar de esta forma. Depende de Cristo totalmente. Nada puedes hacer sin Cristo. Cristo lo dijo. Aquí te traigo 2 versículos que afirman este punto. No se trata de la habilidad de la persona, de lo carismático de la persona, se trata de Dios. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué dijo? Nadie puede venir a Cristo. Es Dios quien trae a la persona. Es Dios quien la va a ligar a Cristo. ¿Cuál es tu trabajo? Orar y poder ayudar a esa persona a conectarse con Cristo. Luego Cristo dice ahí en el capítulo 15, versículo 5 de Juan también, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Como puedes ver, hermano, hermana, no podemos nosotros hacer nada y si intentamos hacerlo sin Cristo, fracasaremos. No avanzamos. Pero esto es más que ir en nombre de Cristo. Esto es entender que es una misión de Dios, que Él la inicia y que Él la va a continuar y que Él la va a terminar. Nosotros solamente somos precisamente medios. El apóstol Pablo dice que nosotros somos vasijas. Y como vasijas, entonces nosotros somos el medio por el cual la gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios. Esto, hermano, es imperativo entenderlo para dar la honra y gloria a Dios. Y no cometer el error de Moisés, que en aquellos momentos de desesperación y depresión, él estaba tomando el lugar de Dios en vez de darle honra a Dios. Tal actitud le costó el no entrar en la tierra prometida. Depende de Cristo totalmente. Busca la imagen de Cristo, procúralo. Porque al fin y al cabo, eso es todo lo que necesitamos en esta vida. Hijos míos, porque desde nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si cuando nosotros venimos a Cristo, la meta que debemos de tener nosotros es llegar a ser igual que Cristo. ¿En qué? En que Él se forme en nosotros. Ese es el fin. Y cuando Cristo se forma en nosotros, entonces podemos avanzar de simplemente creer en la palabra de Dios como la promesa de salvación, Cristo Jesús. Podemos creer más allá aún de cambiar hábitos a depender totalmente de Cristo a través del Espíritu Santo. Deja que Cristo se forme.
Y entonces tú serás el mejor misionero que puedes llegar a ser. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Él debe de iniciar tu trabajo misionero, Él debe de continuarlo y Él debe de terminarlo. Procúralo. Busca a Cristo en toda forma que te sea posible. Sin Cristo, sé cristocéntrico. No prediques tu iglesia. No prediques porque eres de la iglesia que eres. Predica a Cristo. Sé cristocéntrico. Lleva a la gente no a tu agrupación, llévala a Cristo. Cristo es el que salva. Y aquí nos dice, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que para los judíos es una piedra que tropiezan y para los paganos es cosa de locos. Cristo céntrico. Haz esto, hermano, y vas a tener éxito porque la gente va a depender de Cristo, no de ti ni de una agrupación religiosa. Esto trae grandes beneficios en la obra del Señor. Quinto, toma tu GPS, el Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Él te va a guiar, Él te va a decir hacia dónde caminar, hacia dónde te diriges para que puedas avanzar. Dice la palabra de Dios en Lucas 11:13. Si ustedes siendo padres malos pueden dar cosas buenas a sus hijos, que cuando le pide un pan no le vas a dar una piedra, o un pez no le vas a dar un escorpión. No, le da lo que te pide. Dice, cuanto más vuestro Padre les dará a ustedes el Espíritu Santo. Se lo piden. En Hechos 6 tenemos una ampliación de esta idea. Cuando fue necesario seleccionar diáconos, los apóstoles dijeron, bien, necesitamos seleccionar diáconos. Necesitamos buscar hombres que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Qué implica esto? Que habían personas media llenas, poco llenas del Espíritu. No asumas que tú ya sabes todo y que estás lleno del Espíritu Santo. No lo asumas. Necesitas regresar a este principio de depender del Espíritu Santo. Busca la dirección. Le llamo el GPS, el que te va a direccionar, el que te va a decir, te saliste de ruta, regresa. O el que te va a decir, vas en mala dirección, toma esta otra dirección. Dice aquí Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Es tu guiador. Él te va a dar dirección. Él te va a dar palabras también cuando las necesitas. Por lo tanto, procura tener tu GPS, el Espíritu Santo, activado contigo. Permite que Él haga su trabajo. El Espíritu Santo le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén. También le dijo que ahí lo echarían en la prisión. Pero Pablo no tenía miedo. Amaba al Señor e hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo sigue hoy activamente dirigiendo a las personas que buscan su dirección. Así como lo hizo con Pablo, así lo hará contigo. Dependemos de Dios, Él nos permite avanzar. ¿Tiene sentido? Creo que sí. Bien, siguiendo con este pensamiento, quiero precisamente decirte algo más. Este otro pensamiento. Y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto
que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Sabes el resultado de esta redirección del Espíritu Santo? Lo llevó a Macedonia. Allá encontró un grupo de mujeres orando. Y de ese grupo de mujeres, una mujer llamada Lidia, quien estuvo atenta y entregó su vida a Cristo. Y después de haberle entregado su vida, persuadió, dice la palabra de Dios, a Pablo y a sus acompañantes para que se quedasen más tiempo. Una gran líder, una gran mujer, una gran sierva que les permitió a Dios trabajar a través de ella para predicar el evangelio a otras personas en esa región. Como puedes ver, cuando uno depende de Dios, entonces Dios te va a direccionar al lugar correcto, a las personas correctas. Usa tu GPS, usa el Espíritu Santo, permite que Él te use, mejor dicho, e irás a los lugares correctos. Entra en guerra. Este versículo es un gran desafío. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Puedes ver lo que aquí se nos está diciendo? Que precisamente para poder avanzar en las cosas espirituales necesitamos entrar en una guerra. Es una lucha. Aquí la idea que se está presentando es como la del policía que va y derrumba puertas y saca a las personas de adentro. O una persona que entra en un territorio a rescatar rehenes. Pero es una lucha, es una guerra. Necesita estar dispuesto a pagar el precio y ir bien lleno del Espíritu Santo para lograr este objetivo. Enfrenta tus enemigos. Mira lo que hizo Nehemías. Dice, oye, oh Dios nuestro, cómo somos despreciados. Devuelve su aprobio sobre sus cabezas y entrégalos. Por despojo en una tierra de cautividad. No perdones su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque han desmoralizado a los que edifican. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. En las misiones hay mucha oposición. Hay muchas personas y a veces tu familia o es la misma iglesia. Y tienes que estar muy firme, muy sólido para no desanimarte. Y entonces cuando tú estás sólido, firme, podrás precisamente aún decirle a Dios, quiero que me ayudes, que me quites a estos estorbistas, a estos obstáculos, estas personas. ¿Y sabes qué? Dios está listo para obrar. Dios está listo para hacerlo. Hay que enfrentar los enemigos. Luego, hermano, que tú has hecho todo esto, es bueno que hagas una evaluación de cómo van las cosas. Sí, evalúa. Analiza las fuerzas de la misión. Analiza qué es lo bueno que se está dando. Analiza también aquellas debilidades, aquellas partes en donde se tiene que mejorar. Es bueno que tengas personas que te ayuden a ver o a hacer estos análisis para que puedas determinar qué es lo que necesitas hacer. Analiza las oportunidades, analiza también las amenazas, así como lo hizo Nehemías, que estaba avanzando y veía las debilidades, veía los retos y se enfrentó precisamente a ellos. Bien, ten siempre dispuesto a hacer ajustes. Así como Pablo, que iba en una dirección y luego tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo, así como Pablo también, que muchas personas lo abandonaron, lo dejaron solo, así tú necesitas saber cómo conducirte.
La salida de miembros de tu equipo, gente que te abandona, es inevitable. Y algunas veces quizás tú tengas que hacerlo. La entrada también de nuevos miembros al equipo debe ser una puerta siempre abierta, pero con claridad hacia dónde vas, cómo vas a realizar tu trabajo. Enfrenta los nuevos retos, nuevas estrategias y de esta forma te preparas para algo sólido. Nunca dejes de soñar, nunca dejes de visualizar, nunca dejes de ser revolucionario. El día que lo hagas, tu misión se ha parado, se ha detenido. Debes de ir con Dios y Dios contigo. Debes de tener un equipo y debes de buscar los recursos. Si tienes una visión de Dios, Dios está contigo. Dios va contigo, va contigo. Y si Dios va contigo, los recursos que no tienes, Él te los va a proveer. Así lo hizo para Moisés, así lo hizo para Nehemías, así lo hizo con Pablo, así lo ha hecho conmigo, así lo va a hacer contigo. Yo te aconsejo que te afirmes bien en las manos de Dios, que tomes precisamente tiempo para analizar la comunidad, la ciudad que tú quieres alcanzar, que formes equipos, que te agarres totalmente de la mano de Dios, que te prepares para la guerra, que tomes fuerza en el Espíritu Santo, que nunca te distraigas, que nunca desistas, porque el enemigo te quiere frenar, te va a tratar de parar en una y muchas formas. Bien, pon estos principios en práctica y si yo te puedo ser de ayuda de alguna forma, déjame saber. Aquí tendrás la información en cómo contactarme. Que Dios te bendiga en tu visión y misión de plantar iglesias. Dios estará contigo. Ora muchísimo. Que Dios prospere tu vida y tu ministerio.